lo que corresponde es ver la filosofía contemporánea, ¿ya? En su segunda parte. Habíamos dicho que estamos hablando de la filosofía del siglo XX, ¿no es cierto? Esta es la filosofía contemporánea, ¿ya? Muy bien, empecemos por el pragmatismo, ¿ya? El pragmatismo es la postura que considera que el valor de las ideas no reside en alcanzar la verdad, ¿ya? O representar fielmente las cosas, o sea, la objetividad, ¿ya? Asociadas una a otra, debo decir además, ¿ah? ¿Ya? Sino en solucionar problemas humanos, ¿ya? Entonces, una idea no es buena porque sea verdad o falsa, sino más bien una idea es buena en la medida que te permite resolver problemas. Una idea es buena en la medida que te es útil o provechosa, ¿ya? Esa es la postura del pragmatismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un pragmático, ¿no? Al extremo, por ejemplo, respecto a la pregunta si Dios existe o no, te diría, ¿no? Bueno, la pregunta no es si existe o no, la pregunta es ¿necesitamos un Dios o no? Si la respuesta es que sí necesitamos un Dios, entonces, listo, va. Incluso dicen algunos ya un poco cínicamente, ¿no? Si no existiera un Dios, habría que crearlo, dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Si no existiera, habría que crearlo porque se necesita, ¿no? Porque si no, tal vez los hombres, ¿no? Sin la promesa del paraíso y la amenaza del castigo, de repente los hombres se desbandan, ¿ya? Entonces, insisto, el pragmatismo lo que plantea o propone es que una idea es valiosa no tanto por su valor de verdad, ¿ya? O por su objetividad, sino más bien es valiosa una idea en la medida que te permita resolver problemas, en la medida que te conduzca al éxito, en la medida que sea útil, ¿ya? Ese es el pragmatismo, ¿ya? Que es una postura surgida en Estados Unidos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Características del pragmatismo. Bueno, el empirismo extremo es una característica del pragmatismo, ¿ya? Las ideas solo surgen de las experiencias cotidianas del hombre y deben servir a estas, ¿ya? Ahí está el empirismo extremo, ¿no? Mira, surgen en la vida cotidiana, ese es empirismo, ¿no es cierto? Y deben servir, ¿no? A estas, a la experiencia cotidiana, justamente, a la vida cotidiana, a resolver problemas, pues, ¿ya? Considera que la verdad es utilidad, ¿ya? En un sentido estricto, no hay ideas verdaderas, dice, ¿ya? Lo que hay son ideas que denominamos así en el momento en el que las estamos usando y están resultando, están siendo útiles o provechosas, pues, ¿de acuerdo? Antiesencialismo es otra característica del pragmatismo, ¿ya? No existe ninguna esencia o sustancia de las cosas. Lo que existen entre ellas son solo relaciones, ¿ya? Además, en el pragmatismo se puede notar la influencia de Wittgenstein, ¿ya? El pragmatismo, dice, es una corriente que se generó sobre todo a fines del siglo XIX. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se ve fuertemente influenciada por la teoría de Wittgenstein, de los juegos del lenguaje, ¿ya? Del segundo Wittgenstein más precisamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, vamos a centrarnos en su representante máximo por un tema de tiempo, como siempre, ¿no? William James, ¿ya? Él plantea lo siguiente, ahí está en negritas, las consecuencias prácticas son las que determinan el valor de las ideas. Mira, ¿ves? Las consecuencias prácticas, ¿ya? Y de todo problema en general. Repito, las consecuencias prácticas son las que determinan el valor de las ideas y de todo el problema en general. Mira, incluso dice esto, ¿eh? Si dos teorías contrarias tienen la misma utilidad en la vida de las personas, entonces el debate entre ellas es una pérdida de tiempo. Porque entonces, si las dos son útiles, las dos van. Aceptemos las dos. ¿De acuerdo? Por tanto, las disputas de los filósofos que no modifican en nada nuestra vida, ¿ya? Son simplemente vacuas e inservibles, dice William James. ¿De acuerdo? Que además tú tienes que recordarlo porque es también el creador del funcionalismo en psicología, ¿no? Donde ahí se expresa también esta postura pragmática, ¿no? Donde en psicología dice, ¿para qué vamos a estudiar la estructura de la conciencia? Estudiemos el funcionamiento de la conciencia, ¿no? Cómo la conciencia le permite al hombre, ¿no? Adaptarse a su entorno, ¿no? A aprender, adquirir hábitos, etcétera, ¿ya? Bueno, ese es William James, entonces, y este es el pragmatismo, ¿de acuerdo? Mm. Eh, Recuerdo yo un programa policíaco, bueno, sí, sí, pues era un programa así de aventura, de policías, ¿no?
Este policía, por ejemplo, no respetaba muchas veces los procedimientos que tiene que seguir un policía, ¿no? En la obtención de pruebas y demás, ¿ya? Incluso a veces recurría a la tortura, a la amenaza, ¿no? Claro, es presentada en la película siempre de un modo gracioso, ¿no? Pero, ¿no? Se pasaba por encima de las normas, las reglas, ¿no? Para resolver casos, ¿no? Y él siempre terminaba con su frasecita, este es un policía ochentero, ¿ya? Con su frasecita, funciona para mí, ¿no? O sea, pero al final ya está bien, ya no cumplí con las normas, las reglas, hice lo que quise, pero al final resolvió o no resolvió el problema. Eso es pragmatismo, por ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces lo que determina el valor de una idea, un procedimiento, es el resultado provechoso, útil, ¿ya? Que nos proporciona o nos brinda, ¿ya? Ese es el pragmatismo. Listo. El falsacionismo, vamos a ver ahora, ¿ya? Karl Popper en un primer lugar pertenece o simpatiza, ¿ya? Con el Círculo de Viena, ¿ya? El Círculo de Viena proponía, recuerdan ustedes, una postura neopositivista, ¿no? Neopositivista. La postura neopositivista consistía en señalar que una proposición es científica, ¿ya? En la medida que se puede verificar, ¿de acuerdo? Ya. Esto es importante porque justamente Popper va a cuestionar eso, ¿ya? Va a cuestionar el hecho de que se pueda verificar una proposición, ¿ya? Como ves, Popper y los neopositivistas sí, ¿ya? Van a debatir respecto al tema de la verdad, al tema de la veracidad. Digo esto porque acabamos de ver al pragmatismo. Al pragmatismo no le interesa tanto el tema de la verdad, sino más el tema del provecho, utilidad o resolución de problemas, ¿ya? El tema del falsacionismo, sí, lo mismo que al neopositivismo les interesa, ¿ya? La verdad, ¿de acuerdo? Ya, a ver, veamos algunas ideas básicas. Entonces te acabo de señalar lo siguiente, ¿no? Crítica al verificacionismo, ¿ya? Popper dice que el verificacionismo no es posible, ¿ya? No es posible, ¿ya? En términos universales o totales, ¿no? Que es lo que pretende, ¿no? El neopositivismo, ¿de acuerdo? No es posible verificacionismo, ¿ya? Por ejemplo, si tú señalas que todos los cuervos son negros, ¿de acuerdo? Ya, eso no es verificable. Claro, te dirá, pues, un neopositivista, pero te vas a cualquier ciudad donde hay cuervos y observas cuervos negros, ¿cómo que no es posible? Sí, pero tú dices que todos los cuervos son negros. Si tú afirmas que todos los cuervos son negros, entonces yo te pregunto, ¿tú has visto a todos los cuervos del universo? ¿Ya? Los que existieron, los que existen y los que existirán, porque eso es todo, ¿no es cierto? Ya, no los has visto, pues eso no es posible, ¿ya? Entonces propone que el verificacionismo no es posible, ¿ya? Eso es lo que propone Popper, ¿no? Y este verificacionismo además surge del inductivismo, ¿no? De inductivismo, ¿no? De la observación particular, tú quieres llegar a generalizaciones, ¿ya? Y Popper también va a cuestionar por eso el inductivismo también, en ese sentido, ¿ya? Acá dice, en el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis en la que ésta queda inductivamente consolidada, ¿ya? Tal criterio de marcación se identificó con un criterio de significación empírica. Las ciencias acerca del mundo empírico estaban compuestas por enunciados empíricamente significativos, pero de acuerdo a los filósofos del Círculo de Viena, había otros discursos cuyos enunciados carecían de contenido informativo empírico. Por lo tanto, eran no significativos empíricamente, ¿no? ¿De acuerdo? Está hablando de las afirmaciones metafísicas, pues, ¿de acuerdo? Ya. Pero bueno, ese es otro cuestionamiento que le hace Popper a los, ¿no? A los neopositivistas, ¿no? Ellos definen, demarcan así, ¿no? Estas son proposiciones empíricas y por tanto válidas, y estas son metafísicas, por tanto no sirven o no valen para nada, ¿no? Popper también cuestiona eso, ¿no? Considera que también las afirmaciones metafísicas tienen algún valor, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, pero volviendo al tema de la verificación. En lugar de la verificación, entonces, siendo que esta no es posible, ¿ya? Popper propone la falsación, ¿ya? En lugar de la verificación, Popper propone la falsación, ¿ya? La falsación te va a permitir, ¿ya? Definir si una proposición es científica o no lo es, ¿ya? Ah, ¿y qué cosa es la falsación? Básicamente la falsación es eh, tratar de hallar un contraejemplo, ¿ya? Un contraejemplo, ¿ya? Para
probar que una afirmación no es verdadera, no es verdadera, ¿ya? De ahí que, derivado de la falsación, Popper llega a que entonces los conocimientos son transitorios nada más, transitorios, ¿ya? Entonces, a ver, te pongo un ejemplo. Entonces, tú no puedes afirmar que todos los cuervos son negros porque tú no lo puedes verificar. Tú no puedes verificar tal afirmación, ¿ya? Es imposible, ¿de acuerdo? Ya establecimos eso, ¿no es cierto? Porque tú no puedes ver a todos los cuervos del universo. No hay forma, ya. Entonces él propone el criterio de falsación, ¿ya? En todo caso, más preciso que decir que todos los cuervos son negros, más preciso sería decir que hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ¿ya? Eso sería más preciso, hasta el momento. ¿Te das cuenta? Y eso denota que esto es transitorio, ¿sí o no? ¿Ya? Y que además estamos buscando el contraejemplo. ¿Cuál es el contraejemplo? Que hay un cuervo que no sea negro, pues que sea pardo, marrón, qué sé yo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Mientras no se encuentra esta tesis, ¿ya? Pervive, ¿no es cierto? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ¿ya? Ese es el criterio de falsación, ¿ya? Si tú ves, se basa en el principio lógico deductivo del modus tollendo tollens, que es el modo de negar negando, ¿no? Modo de negar negando, ¿de acuerdo? ¿No? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la postura de Karl Popper, ¿ya? A ver, vemos algunas cositas que hemos resaltado en negritas, a ver, el falsacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por Popper, ya lo hemos señalado. Dijo que contrastar la teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo, ¿no? Como ya hemos explicado, ¿no? Hallar, por ejemplo, en el ejemplo que te he puesto, un cuervo que no sea negro, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, ¿ya? Pudiendo ser aceptada, acá está la palabra, provisionalmente, ¿ya? Pero nunca verificada. Ya explicamos, ya establecimos por qué la verificación es imposible, ¿ya? Según Popper, ¿no es cierto? El problema de la inducción nace del hecho de que nunca podemos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia, ¿ya? Entonces, mira, Popper está en contra, ¿ya? Del verificacionismo, propone en lugar de la verificación la falsación, ¿ya? Y también de la inducción, en su lugar él propone la deducción, ¿ya? La deducción, ¿ya? En su modus tollendo tollens, ¿ya? Por muchos millones de cuervos negros, dice que veamos, nunca podemos afirmar que todos los cuervos son negros. En cambio, si encontramos un solo cuervo que no sea negro, sí podemos afirmar no todos los cuervos son negros, ¿ya? Por esa razón, Popper introduce como criterio de demarcación científica el falsacionismo en lugar del verificacionismo. ¿De acuerdo? Continuemos. Ah, por si acaso, algunos se estará preguntando de repente, ¿qué es el modus tollendo tollens? ¿O sí lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Han llevado esto en lógica ustedes alguna vez? El modus tollendo tollens, el modo de negar negando, dice, ¿no? Dada una proposición P, entonces Q, ¿ya? Mira, P, entonces Q. Si se niega, ya, donde P es el antecedente, ¿no? Y Q es el consecuente, ¿de acuerdo? ¿Ya? P antecedente, Q consecuente, ¿ya? Dice, si se niega el consecuente, o sea, se niega Q, ¿ya? Entonces eso se te va a llevar a negar el antecedente, que es P, ¿ya? Entonces P, entonces Q, se niega Q, ¿ya? Negación de Q, pero no ocurre Q, entonces tampoco ocurre P, se niega P, ¿ya? Ese es el modus tollendo tollens, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Continuemos entonces a ver. El relativismo epistemológico, ¿ya? Thomas Kuhn, ¿ya? Thomas Kuhn va a estudiar las ciencias, pero desde el punto de vista histórico, ¿ya? Va a hacer un recuento histórico del desarrollo científico, ¿ya? ¿De acuerdo? Y él llega a la conclusión de que las ciencias, ¿ya? No avanzan por acumulación, ¿ya? Sino que la ciencia, ¿ya? Avanza por revolución científica, ¿de acuerdo? Revolución científica que implica un cambio de paradigma, ¿ya? Un cambio de paradigma, ¿ya? Entonces, al ser otro paradigma ya no es, digámoslo así, una misma, como decir, una misma fila de conocimientos, ¿no? ¿no? Sino ya es otra fila, otro tipo de conocimientos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que propone Thomas Kuhn, ¿ya?
A ver, veamos acá qué dice. Acá en negritas, a ver. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica, ¿de acuerdo? Y no individualmente, ¿ya? Ya tú entiendes el concepto de comunidad científica, ¿no? Es el conjunto de científicos, pues, que se dedican a hacer ciencia, ¿no? En un área determinada, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también en todas las áreas, también, en su conjunto también son la comunidad científica, ¿ya? Ahora, la comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la comunidad científica, ¿no? Es la que proporciona un paradigma, ¿no? En un momento determinado. ¿Ya? El paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma similar a la solución de acertijos. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, ¿ya? Los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda, ¿ya? En ese momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un paradigma, ¿no? La teoría geocéntrica, ¿no? De Ptolomeo y Aristóteles, ¿no es cierto? Que planteaban que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese, por ejemplo, es un paradigma, ¿ya? Las personas que investigaban en ese momento, por ejemplo, se basaban en ese paradigma, no lo cuestionaban, lo aceptaban, ¿de acuerdo? De ahí que se hicieron mapas, estudios de astronomía, ¿ya? Lo que cabía a ese tiempo, ¿ya? Pero basados en este principio, en este paradigma, ¿ya? De que la Tierra es el centro del universo, ¿ya? Así ha sido, ¿de acuerdo? Nadie lo cuestionaba en ese momento, ¿no? Luego comienzan a aparecer quienes lo cuestionan, y ustedes saben, ¿no? Nicolás Copérnico, ¿no? Entre otros, ¿no es cierto? Van a empezar a cuestionar este paradigma, ¿no? Partiendo de que la Tierra se mueve, entonces la cosa no es como nosotros pensábamos, ¿ya? Llega un momento en que ya este paradigma no resiste los cuestionamientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces entra en crisis y cae ese paradigma y surge otro paradigma. ¿Cuál es el otro paradigma? Heliocéntrico, ¿no? El Sol es el centro de este sistema planetario, al menos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así es como avanza la ciencia, por revoluciones científicas. ¿De acuerdo? Cae un paradigma y surge otro. ¿Ya? A ver, veamos algunos detalles. Paradigma. Thomas Kuhn dio a la palabra paradigma un significado epistemológico, ¿ya? Lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico. Cabe decir que dichas prácticas son compartidas por una comunidad científica, aunque no por todos, ¿ya? Claro, ya comienzan a haber algunos que van a cuestionarlas seguramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro concepto importante es de la ciencia normal, ¿ya? La ciencia normal, dice, se caracteriza por no ser radicalmente innovadora. Es la ciencia que habitualmente hacen los científicos. Una parte importante de la ciencia normal se dirige a comprobar las predicciones de los paradigmas. Es decir, se dedican a apuntalar el paradigma existente o vigente, pues, o a defenderlo si tú quieres, ¿ya? Es la ciencia que se dedica a explotar las ventajas de un paradigma, es decir, a desarrollar todas sus potencialidades. La ciencia normal lo que hace es tomar la explicación general del paradigma y aplicarlo a campos o problemas específicos, ¿ya? Por ejemplo, la física de Newton, sus tres leyes y la ley de la gravitación universal constituyeron un paradigma, ¿ya? ¿Y qué hicieron los científicos? Tomar este paradigma y aplicarlo a campos o problemas específicos, ¿ya? Entonces la ciencia normal es esa, la que se desenvuelve dentro de un paradigma, la que defiende, ¿ya? Ese paradigma, ¿ya? De manera consciente o inconsciente lo que van a hacer es defender ese paradigma, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Al buscarle aplicación, al buscarle sustento, etcétera, ¿ya? Luego tenemos las anomalías, ¿ya? La ciencia normal se encuentra con que no puede resolver el problema nuevo, entonces produce una anomalía, sin que le tiemblen un poco los cimientos de su paradigma, ya que necesitaría revisarlo, y esto sería preparar el camino hacia la novedad que, si es importante, podría exigir un cambio en el modelo. Si la anomalía es lo suficientemente esencial, o sea, de base, ¿no? Como para poner en crisis algunos de los elementos más esenciales del paradigma anterior, entonces se podría producir lo que Kuhn denominó revolución científica, es decir, el surgimiento de un nuevo paradigma.
¿De acuerdo? ¿Ya? En economía, por ejemplo, en la actualidad, el paradigma es, bueno, ¿cierto? El liberalismo, ¿no? Que habla del libre mercado, la mano invisible, ¿ya? Entonces, la ciencia normal están todos los economistas que, ¿no es cierto?, defienden esta tesis, ¿no? ¿De acuerdo? Que ese paradigma, mejor dicho, ¿no? Lo defiende, ¿ya? Pero también comienzan a surgir ciertas anomalías ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si está en libre mercado, ¿por qué Estados Unidos tiene que estar interviniendo y salvando bancos, por ejemplo? Y no solamente Estados Unidos, acá en el Perú también se ha hecho, ha habido salvataje de bancos, entonces se supone que el Estado no interviene, pero o sea, no interviene para salvar o ayudar a los más pobres, pero sí a los más ricos, o sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, lo favorece, ¿no? O por ejemplo, ustedes saben que cualquier préstamo que llega del extranjero, ¿no? O donación tiene que ser bancarizado, o sea, tienen que llegar a través de o sea, los bancos cobran su comisión, ¿sabías? Hasta cuando es donación, ¿ah? Imagínate, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese paradigma comienza a cuestionarse, ¿no? Comienzan a surgir anomalías. En algún momento, esto va a caerse, pues, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, se habla de economías emergentes, ¿no? Como las que se practican, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? En Suecia, Noruega, ¿no es cierto? Finlandia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien, que están, o la misma China, ¿no? Que están siendo superiores a la economía norteamericana, ¿no? Entonces ya comienzan a surgir anomalías, ¿no? En cualquier momento va a surgir una revolución científica, o sea, un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso hay quienes ya, para su conveniencia, dicen, no, ya no hay ni socialismo ni liberalismo, ¿no? Sino simplemente, ¿ya? Ciencia en las economías, dicen, ¿no? Bueno, entonces tenemos la revolución científica. De acuerdo con Kuhn, las revoluciones científicas se originan cuando el paradigma, que es el repertorio epistemológico que comparte una comunidad de científicos durante una época determinada, mira, acá está otra vez definiendo paradigma, repertorio epistemológico, es decir, ¿no? Metodología, etcétera, ¿no? Que comparte una comunidad científica durante una época determinada, entra en crisis debido a que no puede resolver una serie de anomalías. Al mismo tiempo, el paradigma rival sí resuelve tres anomalías. En este punto se produce una revolución científica, ya que el viejo paradigma es derrocado por un nuevo paradigma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con el conocimiento anterior que se desenvolvió en el otro paradigma? ¿No? Parte de él sirve, parte de él descubrimos que estaba equivocado o errado. ¿Te das cuenta? Y así avanza la ciencia, por revolución científica o cambio de paradigma. ¿Ya? No es una única línea de desarrollo, sino que estas van cambiando según cambian los paradigmas, en lo que sostiene Thomas Kuhn. ¿De acuerdo? Uy, ¿qué pasó? Ya. Ahora vamos a ver brevemente la hermenéutica. ¿Ya? Hermenéutica, o también llamada teoría de la interpretación. ¿Ya? Esto viene de hermeneutique, que significa el arte de explicar, traducir o interpretar. ¿Ya? En un primer momento, la hermenéutica surge como interpretación de libros bíblicos, ¿ya? De las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? ¿Ya? Posteriormente, esta hermenéutica va a ser llevada también a los textos históricos, ¿ya? O científicos también, ¿ya? Pero en un primer momento, insisto, surge así, ¿ya? Como interpretación de textos bíblicos, ¿ya? Acá está, ¿no? Así pues, el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana. Los libros bíblicos revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados, ¿no? El sentido literal y el sentido espiritual, ¿ya? El sentido literal es el significado, es el significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis filológica, ¿ya? Que sigue las reglas de la justa interpretación. Y el sentido espiritual infundido por Dios en el hombre, según la creencia cristiana, dividido en tres tipos diferentes, ¿ya? Sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico, ¿ya? A ver, entonces cuando tú interpretas los textos sagrados tienes que, eso, pues interpretar, no puedes ser muy literal, ¿ya? Porque si no, bueno, te vas a encontrar con eh, defectos o errores, ¿no? Como que, por ejemplo, a ver, a Abraham le prometen, ¿no es cierto? Un hijo, pero como ya él y su mujer eran ancianos, entonces el hijo es de la criada, ¿no?
de la empleada, ¿no es cierto? Entonces le están quitando pues el hijo a la otra, ¿no? No, pues, no, pues pero hay que interpretar ese texto en su contexto, ¿no? En su contexto, ¿ya? Estamos hablando de una época en la que ¿no? Existía el esclavismo, ¿no? Incluso eran nómades todavía ellos, ¿no es cierto? Se desplazaban de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que interpretar eso en su contexto histórico, ¿no? Porque si no, pues terminas diciendo, bueno, pero qué injusto, ¿no? Qué injusto, ¿no? O cuando hablamos, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Y de repente alguna vez te has preguntado, ¿no? ¿Y de dónde surgen las diversidades raciales o étnicas, ¿no? O sea, si todos provenimos de Adán y Eva, ¿cómo explicamos los afrodescendientes, los asiáticos, los andinos? O sea, no hay forma, ¿no? Ah, es que hay que interpretar eso de manera, ¿no es cierto?, alegórica, ¿no? No de manera literal, pues, ¿no es cierto? Bueno, ya. Entonces, entender que si bien Dios inspira, ¿ya? La escritura de la Biblia no es Dios quien escribe, sino le escribe el hombre. Y el hombre le escribe, ¿ya? Según también pues las ideas, ¿no? Prejuicios, ideología que tenía en esa época, ¿ya? Eso hay que entender, ¿ya? Entonces, interpretar así, ¿ya? Los textos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, pues hay una interpretación de textos. ¿Qué es lo que quería decir? ¿No? O algunas parábolas, ¿qué es lo que te quería decir? ¿No? Hay que interpretar, ¿ya? Pero interpretar, repito, entendiendo el contexto, ¿ya? En el cual este fue escrito también, ¿ya? Porque si no, si tú interpretas, ¿ya? Según el punto de vista actual, te vas a confundir o vas a encontrar errores, pues, ¿ya? Bueno, así surge la hermenéutica, entonces, como interpretación de textos sagrados, ¿de acuerdo? Veamos algunas características de la hermenéutica, ¿ya? Considera que el ser humano por naturaleza es interpretativo, ¿ya? Siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. Sin embargo, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última o definitiva, ¿ya? Ajá, porque también, ya, está bien, nosotros interpretamos según el contexto histórico y social del autor, pero nosotros al interpretar también, ¿no es cierto? ¿Ya? También tenemos un contexto histórico-social también, y según eso, también vamos a interpretar también el texto. Por eso dice, el ser humano es por naturaleza interpretativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú no puedes sacudirte pues de la influencia social y cultural, ¿no? Del tiempo al cual tú perteneces también, ¿ya? ¿Qué más? El círculo hermenéutico es infinito, dice. No existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad, ¿no? ¿Ya? Es la interpretación, ¿ya? De ese momento o de este momento, etcétera, ¿ya? A eso se refiere. ¿Qué más? Es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera, ¿ya? El intérprete debe desprenderse de su tiempo, a eso se refiere con deconstructiva, ¿ya? De sus juicios personales e intentar lograr la contemporaneidad con el texto en referencia y el autor mismo interpretándolos, ¿ya? Entonces tienes que dejar tu interpretación actual, ¿ya? ¿Está bien? Tu modo de pensar actual, ¿ya? Y tratar de ponerte en los zapatos del autor en el tiempo en el cual este texto fue escrito, ¿ya? Para poder interpretar lo que él te quiso decir en ese tiempo. ¿De acuerdo? A eso se refiere con deconstructiva, ¿ya? Dejar de lado, ¿ya? Los juicios personales que tú tienes ahora, ¿ya? Porque si no vas a interpretar con los ojos de un hombre de ahora, ¿no? Algo que fue escrito hace miles de años, por ejemplo, ¿ya? Tú tienes que dejar de lado, digamos así, tu conciencia de ahora para tratar de ponerte en los zapatos del hombre de ese tiempo, ¿no? De cuando fue escrito el texto. ¿Qué más? Existen dos posiciones contrapuestas dentro de la hermenéutica. ¿Ya? Una es la de Dilthey y otra es la de Martin Heidegger, dice también, además, ¿no? Bien, llegamos al máximo representante de la hermenéutica, ¿ya? Hans Georg Gadamer, ¿ya? Él es célebre porque justamente lleva esta teoría de la interpretación de los textos, esta hermenéutica, ya no, lo lleva de los textos bíblicos, ¿no? A los textos históricos, ¿ya? Muy bien, a ver. Ahí está, ¿ves? El filósofo alemán fue quien trasladó el objeto tradicional de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales. Gadamer creía que el significado de un texto no es reductible, no es reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto de interpretación también, ¿ya? Entonces, la persona que interpreta en la actualidad también, ¿ya? Va a influir, ¿de acuerdo? ¿Ya? La obra de Gadamer se llama Verdad y Método, ¿ya?
Muy bien. Vamos a ver las tres partes, brevemente, las tres partes de esta obra de Verdad y Método, ¿ya? Dice, las tres partes de la obra de Verdad y Método se combinan para desplazar el intento de las concepciones científicas de la verdad y el método como modelo de razonamiento y comprensión de las ciencias sociales. En la primera parte, que se presenta a sí misma como una crítica de la abstracción inherente a la conciencia estética. Gadamer sostiene que la obra de arte presenta una apelación a la verdad, ¿ya? Apela a la verdad, ¿ya? En la parte central de esta obra, Gadamer presenta la tradición, atención, la tradición como una condición para el conocimiento, ¿ya? Mira, mira sus ideas, ¿ah? ¿Ya? El arte es una apelación a la verdad, la tradición es una condición para el conocimiento. Y en la sección final, ¿ya? Está dedicada al estudio del lenguaje como morada de la tradición, ¿ya? Entonces, el lenguaje es eso, es la morada de la tradición, ¿ya? La comunidad del conocimiento que los participantes en una conversación comparten a través del lenguaje, ¿ya? A ver, te pongo este ejemplo, a ver, rapidita, como estamos con el tiempo. Uy, para entender, ¿ya? El lenguaje es la morada de la tradición. A ver, el francés, por ejemplo, yo te cuento, soy profesor de francés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere decir, ¿ya? Me duele la cabeza, ¿ya? Tú dices así, ¿ya? J'ai mal a la tête. Literalmente no es me duele la cabeza, literalmente, ¿sabes cómo es? Tengo mal en la cabeza, ¿ya? Me duele la garganta, j'ai mal a la gauche, o sea, tengo mal en la garganta. Entonces, ¿qué está expresando ahí el lenguaje? Este es una lengua muy antigua, el francés, ¿no es cierto? O sea, tengo mal, o sea, tengo maldad en la cabeza o en la garganta, maleficios, es como brujería, ¿te das cuenta? Este lenguaje viene de la época de los chamanes todavía, pues, ¿no es cierto? O curanderos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y mira cómo se ha mantenido todavía, ¿ya? Entonces sí, pues el lenguaje es morada de la tradición, ¿no? O incluso esto de cuando alguien estornuda, tenemos que decir algo, ¿no? Es una tradición, ¿no? Decirle algo, ¿no? Salud, ¿qué significa? Pues, ¿no es cierto? En inglés, bless you, en francés, te souhaite, ya, tiene que ver también con la tradición. Los ingleses dicen God bless you, ¿no? Salud, no, literalmente sería Dios te bendiga, ¿no? Los franceses dicen te souhaite, literalmente sería, se traduce como salud, pero literalmente sería a tus deseos, ¿no? A tus deseos, ¿no? Entonces, tiene que ver con la tradición. Si alguien estornuda a tus deseos, ¿no? O incluso, ¿no? El gracias, ¿no? Welcome en inglés, ¿no? No es de nada, no es de nada, ¿no? No, no mention it sería más cercano, ¿no? Ni lo menciones, no mention it, ¿no? Pero el welcome es bienvenido, ¿no? O sea, gracias, bienvenido, te dice el otro. O sea, ¿ves? Entonces el lenguaje es la morada de la tradición, quiere decir, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice Gadamer, ¿ya? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿ya? A la hora de la interpretación. Entonces, el hombre que lee un texto, digamos que no lo lee pues con total objetividad, ¿no? El hombre que lee e interpreta un texto, ¿ya? Lo hace también según la tradición que tiene, según el lenguaje, según sus concepciones, ¿ya? Que corresponden al tiempo en el cual él vive o existe, ¿de acuerdo? Ya. Si tú te has puesto a pensar que generalmente quien narra la historia, por eso es el que ganó, ¿no? El ganador, ¿no? El ganador, ¿no? Él es el que narra la historia. Y la va a narrar a su manera, pues también, ¿no? Muy bien. Finalmente tenemos la posmodernidad, ¿ya? O también llamada crítica al proyecto moderno, ¿ya? Crítica al proyecto moderno. A ver, acá están negritas. Cuestiona el proyecto moderno o modernidad, al que los más radicales consideran algo ya liquidado, concluido, destruido y muerto. ¿Ya? Cuando hablamos de la modernidad, ¿te acuerdas? Esta surge con René Descartes, ¿te acuerdas? ¿Ya? Este planteamiento de que el hombre avanza gracias a la razón, ¿no? La humanidad progresa, se desarrolla gracias al uso de la razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, eso va a ser cuestionado. Dice, ha fracasado la idea de una historia unitaria, universal. La idea del progreso también ha fracasado. La idea de la emancipación del hombre. La idea de una razón universal, fundamento de todo conocimiento y de todos los valores. Eso es lo que ha fracasado. ¿Ya? A ver, veamos nomás la idea de progreso, ¿no es cierto? Por si acaso, entiendan esto, ¿eh? Desarrollo tecnológico no implica necesariamente desarrollo humano, ¿no es cierto? ¿Ya? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la humanidad progresa, vemos que no progresa.
Pero mira, más cohetes, ya la Luna, sonda espacial a Marte, y por eso no es progreso, pues. Estamos destruyendo el planeta, lo estamos depredando, ¿no? ¿Dónde está el progreso ahí? ¿Ya? Y que el hombre es racional, y si somos tan racionales, ¿cómo estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestro planeta? A ver. O si somos tan racionales, ¿cómo es que hay una mayor acumulación en menos manos y extrema y grandiosa pobreza? A ver, ¿ya? Bueno, entonces, esos son los cuestionamientos, entre otros muchos que hacen los postmodernos al proyecto moderno, pues, ¿ya? También la idea de una historia universal, unitaria. O sea que, por ejemplo, y esto también esto de la historia unitaria universal está asociada también a la idea de progreso, ¿ah? Ya que todos, por ejemplo, las sociedades tendrían que adoptar el mejor modo de vida, que es el modo de vida occidental, ¿no? Estamos viendo que eso no funciona. Yo te pregunto nomás, a ver, algo que leí por ahí una vez, ¿no? ¿Quién es salvaje? ¿El que vive en los árboles o el que corta los árboles? ¿Quién es el salvaje? ¿Ah? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Se hay que cuestionar, entonces dice la posmodernidad, estos criterios de historia, de historia unitaria, ¿no? O la idea de progreso, ¿no? Etcétera. Características de la posmodernidad. Entonces ellos son antidualistas, ¿ya? Atención, antidualistas, ¿a qué se refiere? No todo es blanco o negro, ¿ya? Hay matices de por medio, ¿ya? Ese es antidualista, ¿ya? Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos, ¿ya? Y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer, asegura buscar los intereses de los otros, o sea, ¿quiénes? Los marginados, oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que las apoyaban. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pues, también es nuevamente, retomar la diversidad, ¿no? Que hay en cada nación o estado. ¿Ya? Es tomar en cuenta también sus formas de existencia, su pensamiento, formas de vida también. ¿Ya? Entonces no todo es blanco o negro, ¿ya? Hay una pluralidad, no hay un dualismo, no es solamente Oriente contra Occidente o capitalismo contra socialismo, si tú quieres, no, hay una variedad de matices, dice, ¿ya? ¿Qué más? Cuestionan los textos. Los postmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. Interesante eso, ¿no? Como te decía hace un rato, ¿no? Generalmente la historia la cuentan ¿ya? Los que ganaron, por ejemplo, una batalla o los que se impusieron y lo cuentan a su manera, pues, ¿no? No siempre son objetivos. El giro lingüístico, el posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente la realidad, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Al fin y al cabo, nuestro contacto con el mundo es a través del lenguaje que poseemos. No tienes que pensamiento y lenguaje van de la mano, ¿ya? Pensamiento y lenguaje van de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos el mundo? Según el pensamiento, según el lenguaje que tenemos también, ¿ya? ¿De acuerdo? La verdad como perspectiva, ¿ya? La verdad es cuestión de perspectiva, dice o contexto, más que algo universal. Mira, entonces la verdad es una perspectiva nomás. Mira lo que dicen, ¿ah? ¿Ya? No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros, según el pensamiento y el lenguaje que tenemos, pues. ¿De acuerdo? Entonces la verdad es una perspectiva nada más. El máximo representante del posmodernismo es Jean-François Lyotard, ¿ya? Bueno, y él dice al final, simplificando, dice hasta el extremo, dice, define el posmodernismo como una incredulidad hacia las metanarrativas o los metarrelatos, ¿ya? Cuando él habla de metarrelatos, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, a lo que propone el cristianismo, el marxismo o el liberalismo, ¿no? Esas son metarrelativas. Todo eso se ha caído, ¿ya? Para él, ¿ya? Él muestra una incredulidad hacia esas metanarrativas ¿no? Que hablaban de un mundo mejor, un progreso, una libertad a la cual obviamente dice no marchamos, ¿ya? Bien, vamos a la práctica dirigida, ¿eh, chicos? Uy, justo. A ver, uno, en las tres partes de la obra Verdad y Método, ¿ya?
se combinan para desplazar el intento de las concepciones científicas de la verdad y el método como modelo de razonamiento y comprensión de las ciencias sociales. ¿No? ¿No es cierto? Ya. En la primera parte, se presenta a sí misma como una crítica de la abstracción inherente de la conciencia estética. ¿Ya? Mira, crítica de la abstracción inherente de la conciencia estética. ¿Te acuerdas? Gadamer decía, ¿no? Que el arte es una apelación a la verdad. Acuérdate eso, ¿ah? ¿Ya? Gadamer sostiene que la obra de arte, ahí está, pues, presenta una apelación a la verdad. Más adelante se sirve del papel que la obra de arte desempeña en la experiencia de la belleza para establecer una analogía en el modo en que un texto lleva a sus lectores ante el fenómeno de la verdad por medio de una apelación. ¿Ya? En la parte central de esta obra, Gadamer presenta la tradición como una condición para el conocimiento. La tradición no constituye, desde su punto de vista, un objeto de estudio histórico, sino parte del mismo ser de la persona. La sección final está dedicada al estudio del lenguaje como morada de la tradición. Gadamer intentó cambiar el foco de atención de la hermenéutica desde los problemas asociados a la oscuridad y el error hacia la comunidad del conocimiento que los participantes en una conversación comparten a través del lenguaje. ¿Ya? A su macho, estoy muy resfriado. A ver, luego de la lectura determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver. Muy rápido, a ver, o están preguntando algo. Mm. Alex dice que es la A. A ver. Vamos a ver, ¿ya? La obra en mención deja de lado la concepción científica de la verdad. ¿Ya? Eso es afirmativo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Según Gadamer, la obra de arte muestra una apelación a la verdad. Eso lo dice literalmente ahí, ¿no? Ni vuelta que dar, eso también es verdad. En la obra de Gadamer, la tradición es una condición para el conocimiento. Eso también lo dice acá literalmente también, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿ves? Gadamer presenta la tradición como una condición para el conocimiento. También está literal, ¿no? Finalmente, hay una comunidad del conocimiento fundada en el diálogo y el uso del lenguaje, ¿no es cierto? Eso también lo dice de manera literal, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos la A. Estamos de acuerdo con Alex. Muy bien. Dos. Según Karl Popper, la irrefutabilidad no es una virtud, sino un importante defecto que pueden tener las teorías. Atención, ¿ah? ¿Ya? Que algo sea irrefutable no es una virtud, ¿ah? Sino un defecto que pueden tener las teorías. Claro. Por tal motivo, serán consideradas como aquellas teorías que no puedan ser falsadas, mientras que serán denominadas como las que sí puedan ser susceptibles de pasar por un proceso de falsación o refutación. El motivo de esto es que la ciencia debe ser concebida como una búsqueda sin término, en donde resultan imposibles las verificaciones categóricas, o sea, definitivas, pues. ¿Ya? Porque la ciencia es provisional, ¿te acuerdas de lo que dice Popper? ¿Ya? Muy bien. A ver, Alex dice que es la D. Claro. A ver, según Popper, ya, es pseudocientífica una teoría que no puede ser falsada. ¿Ya? Esa es la otra parte que creo que no te llegué a explicar bien, ¿no? A ver, un enunciado para ser considerado científico tiene que ser posible de falsación. Si algo no se puede falsar, ¿no? Se presenta como perfecta, aparentemente, como por ejemplo pretenden, dice Popper, ¿no? El cristianismo y el marxismo, entonces, dice Popper, entonces no son consideradas científicas, sino son pseudocientíficas, porque una condición es que puedan falsarse. Por ejemplo, si yo digo, todos los cuervos son negros, eso se puede falsar, ¿ya? O perdón, hasta el momento no apareció un cuervo que no sea negro, se puede falsar, porque estoy buscando el contraejemplo, pues, ¿no? Un cuervo que no lo sea, pues, ¿ya? En cambio, una afirmación donde que no se pueda falsar, o sea, que no se pueda hallar un contraejemplo, ¿ya? Que no te da esa posibilidad, simplemente es pseudocientífica, ¿ya? Son consideradas científicas solamente las proposiciones que te proponen
¿ya? La búsqueda de un contraejemplo, ¿ya? Esa es la falsación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Popper, por ejemplo, te pone el ejemplo del psicoanalista, ¿no? Te dice, por ejemplo, que todos los hombres, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya, sufrimos el complejo de Edipo, en algún momento determinado nos sentimos atraídos por la mamá, dice, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces tú le dices, no, yo no, es que tú lo estás ocultando, lo estás reprimiendo, dice. Entonces, cerrado, entonces al final no hay forma de falsar eso, de probar que eso no puede ser, o sea, no tiene una forma, dice, ¿dónde encuentro yo un contraejemplo para probar que esto no es así? No hay forma, pues, no hay forma, ¿ya? A eso se refiere. Tres, a ver, la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo, del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación al que se llega por medio, perdón, de la articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Se trata más bien de una reconstrucción del campo a partir de nuevos fundamentos. Reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como también mucho de los métodos y aplicaciones del paradigma. ¿Ya? Del expresado por este filósofo, Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Se infiere que el cambio de un paradigma a otro, ¿qué implica? A ver, contamos con la hora. Uy, se acaba mi tiempo. ¿Ya? A ver, antes que se acabe el tiempo. La respuesta es, en la número 3 la D, ¿no? Demuestra que la... Ay, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? No, la A supone un cambio de las bases más profundas y de los alcances del paradigma, ¿ya? Del expresado por este filósofo se infiere que el cambio de un paradigma a otro, ¿qué cosa supone? Un cambio de las bases más profundas y de los alcances del paradigma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es un cambio de paradigma. La A, 3A. ¿Ya? 4. Los historiadores también se han visto influidos por las teorías postmodernas. La posmodernidad afecta a la historiografía de dos modos. Niega la posibilidad de construir grandes relatos, es decir, niega el empirismo histórico como base de sus paradigmas. ¿Te acuerdas? Niega los metarrelatos, pues, ¿no? Y niega la posibilidad de reconstruir el pasado, ya que los documentos no son pruebas reales de lo sucedido, sino discursos y representaciones, ¿no? Entonces cuestiona, pues es lo que han escrito, por ejemplo, los cronistas, ¿no? No es un reflejo de la realidad tal cual es lo que a ellos le ha parecido nada más, ¿de acuerdo? De lo leído, lo más probable es que estas teorías hayan provocado grandes cambios, como el interés por la historia cultural entonces de las minorías que no han tenido pues voz, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Generalmente quienes narran, cuentan la historia a su manera son las mayorías, ¿no es cierto? Pero las minorías han sido, ¿ya? Ignoradas, pues, ¿ya? Entonces por eso en la 4 la respuesta es la C, ¿ya? 5. El falsacionismo advierte que una teoría científica tan buena como la teoría de la relatividad de Einstein puede ser demolida en cualquier momento si hacemos un experimento que tenga como resultado el hecho de mostrárnosla como falsa. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso es falsacionismo, pues sí o no, ¿no es cierto? Mientras esto no ocurra, podemos decir que la teoría de la relatividad es verdadera. No, solo podemos decir que hasta hoy no se ha mostrado que sea falsa. Mientras más intentos realicemos de refutar una teoría, siempre y cuando ella sea falsable y no nos sea posible, más valiosa será para la ciencia, sin que esto implique que estamos admitiendo que sea verdadera definitivamente. ¿De acuerdo? Del texto anterior se desprende que la teoría de la relatividad es una de las mejores teorías científicas porque es falsable, diría Karl Popper, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A ver, Alex me dice la B. A ver, toda teoría que no permita refutación crítica posee un carácter claramente científico. No, 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 no. Al contrario, es pseudocientífico, ¿ah? ¿Ya? Al contrario, una teoría es científica en la medida que sea falsable, ¿no? Justamente acá está diciendo eso, la teoría de la relatividad de Albert Einstein
Puede ser demonía en cualquier momento si hacemos un experimento que tenga como resultado el hecho de mostrarlas como falsas, ¿ya? O sea, sí se puede, sí es falsable más bien, al contrario es, ¿ya? La respuesta es la A. 6. La hermenéutica no ofrece ningún método o una mejor manera de alcanzar la verdad, ¿ya? Solo nos enseña a vivir sin la idea de la verdad, ¿ya? Porque todos son interpretaciones nada más, ¿ya? Entonces, todo lo que conocemos de la historia no es verdad, son interpretaciones de alguien que nos cuenta su punto de vista, pero no es necesariamente la realidad tal cual es, ¿ya? Entonces, por eso la hermenéutica nos enseña a vivir sin la idea de verdad, entendida como una correspondencia con lo real, ¿ya? La búsqueda de la verdad puede entonces quedar reemplazada por una cultura que exalte, ante todo, los ideales de la edificación y la conversación. En el texto es dejado de lado la concepción de verdad entendida como la correspondencia con el objeto. No hay tal, pues, no hay esa verdad de correspondencia con el objeto, porque repito, lo que nos narran es el punto de vista de alguien siempre, ¿ya? 7. Deconstrucción es un término utilizado por el filósofo pre, postestructuralista, nació en Argelia, Jacques Derrida. Él habla de deconstrucción también, ¿no? Se basa en el estudio del método implícito en los análisis del pensador Martin Heidegger, fundamentalmente en sus análisis etimológicos de la historia de la filosofía. El concepto de deconstrucción participa a la vez de la filosofía y de la literatura y ha estado muy en boga, en especial en Estados Unidos. Si bien es verdad que el término fue utilizado primero por Heidegger, en la obra de Derrida, la que ha sistematizado su uso y teorizado su práctica, ¿ya? Ahí se sistematiza mejor, ¿ya? El término de construcción es la traducción que propone Derrida del término alemán Destruction, que Heidegger emplea en su libro Ser y Tiempo. A partir de lo afirmado acerca del término de construcción, sería improcedente llegar a sostener que Heidegger y Derrida, ¿qué tenemos? Sistematizó su uso, ¿no? La B, ¿no? Y Derrida lo utiliza en Ser y Tiempo. No, no, pues es la obra Ser y Tiempo es de Heidegger más bien, ¿ya? La B. Y la 8 para terminar, a ver, determina verdad o falsedad las siguientes proposiciones según las características de la posmodernidad, ¿ya? A ver, desecha los dualismos y cultiva el pluralismo y la diversidad, ¿no? Así tal cual hemos visto, ¿no? Eso es verdadero, ¿no es cierto? Hay un desinterés por los desplazados, por las ideologías de las modernas, o sea, por las minorías, ¿no? Étnicas, raciales, etcétera. Hay un desinterés, no, al contrario, hay un interés por estas minorías, ¿no es cierto? Desplazadas, ¿no? Entonces la 2 es falso, es todo lo contrario. 3. Los textos reflejan los prejuicios de la cultura. A ver, los textos reflejan los prejuicios y la cultura específica del autor, claro. Y finalmente, el pensamiento es autónomo, no necesita el lenguaje, falso, ¿no? El lenguaje es la morada de la tradición, ¿no? Y sí se requiere. Muy bien, sí, entonces la respuesta es en la 8, la D. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Bueno, se hace lo posible en el limitado tiempo que hay. Espero les sea útil, ¿ya? Pero siempre pueden preguntar, chicos, en cualquier momento ustedes. Yo me detengo, no sé, yo prefiero darles bastante información, pero si es necesario puntualizar en algunas cosas, ustedes pueden preguntar siempre, ¿ah? ¿Ya? Bueno, hecha esa salvedad, nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Maestro Jesús, gracias. Hasta luego.